Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal. En mesa principal contaremos con el doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Javier Llobet Rodríguez, docente catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica. Inicialmente, tendremos unas palabras del doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy reiteramos nuestro agradecimiento por la importante participación que se está dando en este ciclo de conferencias en homenaje al profesor doctor Fernando Cruz Castro. Agradecemos también a todas las personas que están viendo la transmisión en vivo de estas conferencias que se realiza por YouTube, por Facebook y que también será colgado posteriormente en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El día de hoy tenemos a un jurista en palabras mayores, quien expondrá sobre Cechare Becaria, la prevención general, proporcionalidad y mínima fricción posible de las penas. Me refiero al profesor doctor Javier Llobet, quien ha sido maestro de gran cantidad de estudiantes, de una inmensa cantidad de generaciones, tanto en grado como en posgrado en esta universidad, así como fuera de nuestro país. Como siempre, es un honor recibir al amigo y sobre todo al maestro, quien viene el día de hoy también a impartir su cátedra. Muchas gracias, doctor. Para continuar con la conferencia, se invita al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas a tomar asiento en la primera fila. Del mismo modo, se les informa, podrán realizar sus preguntas al final de la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue dado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos muchísimo su opinión. Sin más, le cedemos la palabra al doctor Javier Llobet Rodríguez, profesor catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica y ex juez de casación penal, quien nos estará presentando el tema Prevención general, proporcionalidad y mínima aflicción posible de la pena en becaria. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy contento a la señora decana, Marcela Moreno, don Gustavo Chang, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a nuestras visitantes de los bufetes colectivos de Cuba, las abogadas Lidia y Mara. Y bueno, saludos a todos los presentes, muy contentos de volver a esta facultad después de esta pandemia, de estar varios años fuera de, digamos, de las actividades académicas. La exposición mía, ¿sí?, es con respecto a Cesare Beccaria, ¿sí?, y en particular en relación con el tema de tema de derecho penal sustantivo relacionado con respecto a la pena. Un segundo más para que nos pongamos en relación con tenemos ciertos problemas técnicos. Última.
Ok, ya. Puede parecer sorprendente para algunos que un pequeño libro, casi un panfleto, publicado en 1764, hace 159 años, por un joven y tímido recién graduado en Derecho, Cesare Beccaria, con apenas 25 años y sin ninguna experiencia forense, nos ocupe el día de hoy. Una persona de la calle, lega en Derecho, a la que invitáramos a la conferencia de hoy, se reiría de nosotros y tal vez criticaría que una universidad pública se perdiera el tiempo y los recursos públicos en una temática como esta. También esta crítica podría provenir de estudiantes y profesionales en Derecho, incluso de esta universidad. Dirán algunos de estos estudiantes y profesionales, ¿por qué no dar esta conferencia hoy sobre Roxin o sobre Jacobs? ¿Por qué no sobre Zaffaroni en una facultad que tradicionalmente ha sido influida por este? ¿Por qué no sobre Ferrajoli, que en ciertos círculos académicos ha recibido una gran acogida? ¿Por qué no hablamos más bien de la teoría del delito? ¿Por qué no tratamos la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento que hace apenas unas 2 semanas convocaron a unas 600 personas al Colegio de Abogados y Abogadas, lo que demuestra el interés sobre el tema? ¿Por qué no nos enfocamos en la problemática del aumento de la cantidad de homicidios en Costa Rica y la relación que tiene con determinada forma de criminalidad organizada, que es una de las mayores preocupaciones actualmente? O bien, ¿por qué no tratamos más bien la teoría del caso, que tiene una gran importancia actualmente en el ejercicio forense y en los últimos años ha sido objeto de muchas publicaciones en Latinoamérica y España? El profesor alemán Kai Ambos, el 2 de octubre de 2013, en Bogotá, dijo que a pesar de la importancia que se le otorga a Beccaria en lo que llamaba en los países latinos y a Kant en Alemania, ninguno de los dos tiene ninguna importancia práctica en la resolución de los casos judiciales. Tendrá razón Kai Ambos, y debemos tratar en esta universidad y en otras el libro de Beccaria solo en el curso de Historia del Derecho y no el de Derecho Penal, parte general, o el de Derecho Procesal Penal. Es cierto que Beccaria nunca llevó ningún caso judicial. Se diferencia del conocimiento del sistema inquisitivo que tenía Friedrich von Spee como ocasional confesor de las condenadas por brujería. No hay constancia que haya visitado alguna cárcel. Jóvenes presentes, siéntanse ustedes dichosos de no haber vivido en esa época. Dentro de las potestades de los padres de familia estaba pedir la detención de los hijos desobedientes mientras se mantenía su detención. Y el padre Beccaria pidió la de su hijo cuando éste tenía 24 años. Cabanela dice que Beccaria se horrorizó con las condiciones de la cárcel al estar detenido. Sin embargo, lo cierto es que Beccaria cumplió su detención en su casa en detención domiciliaria. El libro de Beccaria no es un libro que tenga relación con lo que se conoce hoy como la teoría del caso. No es un libro ni aún incipiente de la teoría del delito, que más de un siglo después tendría un gran desarrollo en Alemania. Sin embargo, muchas de las propuestas de Beccaria tienen relación con las categorías de la moderna teoría del delito, ya a partir de las garantías constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos. Principios como el de legalidad, de lesividad, de proporcionalidad de las penas, que tienen hoy acogida en el derecho, en Beccaria, se trataban, unido, hay que mencionar, a la importancia que tiene actualmente principios de culpabilidad relacionados con el de proporcionalidad. Son garantías hoy día aplicables por el juez constitucional y por la jurisdicción ordinaria, lo mismo que por los órganos de protección de los derechos humanos. Los jueces ordinarios
incluso cuando se trata de un sistema de control difuso, de convencionalidad y constitucionalidad, deben tratar de realizar una interpretación acorde con la garantía de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Dice Ferrajoli, en una expresión que en general, aún los que no sigan totalmente el garantismo de Beccaria, es repetida por los diversos penalistas, Cesare Beccaria bien puede llamarse el padre del moderno derecho penal, por el concebimiento como un sistema de garantías del individuo, es decir, como un conjunto de límites racionales a la arbitrariedad y a los excesos represivos, dirigido a minimizar la violencia punitiva. Desde entonces, por 2 siglos y medio, aquel modelo garantista ha informado la cultura liberal. Habíamos mencionado así a Beccaria y a Kant y su escasa importancia práctica. ¿Sí? Cesare Beccaria y Immanuel Kant representan 2 concepciones opuestas con respecto a la teoría de la pena. El primero es considerado como un representante del utilitarismo y de la defensa del fin preventivo de la pena, mientras Kant es el representante del antiutilitarismo, de la teoría absoluta de la pena, de la misma como una exigencia de la justicia, haciendo una crítica a la prevención general negativa y en particular al utilitarismo. A pesar de representar 2 posiciones opuestas, coincidieron en la formulación de que el ser humano no puede ser tratado como un mero objeto. Y ello y extrajeron, digamos, con respecto a pesar de las diferentes consecuencias, sí, que extrajeron ambos con respecto a la teoría de la pena, sí, en particular con respecto a la pena de muerte, sí, en donde sostuvieron posiciones diversas. Sí. Beccaria se adelantó al imperativo categórico kantiano más de 20 años, ¿sí? Y afirmó si no hay libertad cuando algunas veces permiten las leyes que en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute una cosa. Este principio está relacionado con el principio de dignidad de la persona humana. ¿Sí? Usualmente se utiliza como una de las formas para concretizar el principio de dignidad de la persona humana, que en general es considerado como la base de todos los derechos humanos y fundamentales. Pues el principio de dignidad de la persona humana se considera como un principio constitucional. Bueno, nosotros lo incorporamos en el artículo 33 de la Constitución Política, ¿sí? Y encontramos diversas resoluciones de la Sala Constitucional que han utilizado también este imperativo categórico kantiano de base beccariana, ¿sí? Por ejemplo, la tristemente célebre sentencia sobre la fecundación in vitro de la Corte de la Sala Constitucional. Y también, bueno, lo encontramos en diversas resoluciones de otros países, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Federal Alemán. También como un principio del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Empezaba así la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en 1948, empezaba mencionando, sí, en su preámbulo la dignidad humana, ¿sí? Y en general encontramos este principio kantiano de base de antecedente beccariano, lo encontramos en diferentes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí solo se mencionan 2 de ellas, sin embargo, hay muchas más con respecto a esto. Lo encontramos también mencionado en las diferentes doctrinas, ¿sí? Ferrajoli habla del carácter heteropoyético del derecho y del Estado, que tienen su centro en el ser humano, citando frecuentemente la prohibición de tratar al ser humano como un mero instrumento u objeto. Alvin Esser, mi profesor, hablaba del derecho penal a la medida del ser humano en un sentido similar al carácter heteropoyético mencionado por Ferrajoli, y decía que el ser humano no puede ser degradado al carácter de objeto. Hans Welzel, en la posguerra, no antes de ella ni durante la guerra, hay que aclarar eso, contrario a lo que se dice a veces, decía que la principal estructura lógico-objetiva es la dignidad de la persona humana. Para ello acudió al imperativo categórico. Gustav Radbruch partió principalmente sí, de la dignidad humana
como límite a la validez del derecho en su famosa fórmula sobre la invalidez del derecho en los quebrantos extremos al ser humano, en que es tratado, por ejemplo, como una bestia de carga. Encontramos algunos simplemente ejemplos en relación con el principio de dignidad de la persona humana, la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, la prohibición de las penas crueles, la influencia sobre la ejecución de las penas, el trato humano, el quebrantamiento que se produce con el hacinamiento carcelario, el principio de proporcionalidad y la prohibición de las penas desproporcionadas, el principio de presunción de inocencia, el principio de culpabilidad, la prohibición de la pena de muerte, a pesar de las diferentes, digamos, a las diferentes conclusiones que llegaron Beccaria y Kant con respecto a ese tema. El principio de dignidad humana funciona como un límite a la mayoría. Nos indica Ferrajoli, no puede castigarse a un ciudadano solo porque ello responda al interés de la mayoría. Ninguna mayoría, por más aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de un inocente o subsanar un error cometido en perjuicio de un solo ciudadano. Principio que tenemos que tener muy en cuenta hoy día en Latinoamérica, en relación también con algunas propuestas que se hacen en algunos países, ¿sí? De detenciones masivas y arbitrarias sin ningún control y que dan lugar a las mayores arbitrariedades. La Corte Interamericana, sí, el caso Hellman versus Uruguay, estableció también que ni aún por referéndum puede resolverse en contra de la garantía de los derechos humanos. Vamos a hablar un poco sobre la teoría de la pena y su actualidad, ¿sí? Dos de los temas, ¿sí?, sobre los que desarrollaron Beccaria y Kant y sobre el que nos enfocamos hoy en la conferencia. El análisis sobre las concepciones absolutas de la pena, por ejemplo, de Kant, y las relativas de la pena, como la de Beccaria, no es un análisis meramente teórico, sin aplicación práctica, sino es el tema de discusión sobre la legitimación del derecho penal. La negación de que la pena cumpla algún fin, produciendo simplemente dolor, es precisamente lo que parte el abolicionismo penal para negarle legitimidad al derecho penal. La teoría agnóstica de la pena, de la que tanto oímos hablar hace unos días, de Zaffaroni, relacionada con el abolicionismo penal, se marca dentro del escepticismo sobre si la pena cumple algún fin, a pesar de que Zaffaroni se pronuncia sobre la importancia del derecho penal como control del poder punitivo dentro de la tradición de la Ilustración y de Cesare Beccaria. La teoría de la pena es un tema que debe guiar al legislador, que tiene límites al respecto trazados por el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Cualquier manual de derecho penal, incluyendo los de Velázquez, Mir Puig, Muñoz Conde, Roxin, Jacob, incluso Zaffaroni, empieza en sus primeras páginas citando a Immanuel Kant y a Hegel y la teoría absoluta de la pena, a lo que a su vez se relaciona con la justificación de la pena de muerte por Kant y la crítica a Beccaria. También van a tratar, por ejemplo, las teorías relativas de la pena y entre ellos la prevención general negativa de Beccaria y de Feuerbach. Por supuesto que no van a dejar de mencionar las teorías de la prevención general positiva y la prevención especial. La tesis doctoral de don Fernando Cruz, en su primer capítulo, precisamente empieza sobre el análisis del pensamiento de Cesare Beccaria sobre la pena. La teoría de la pena y su límite no solamente debe ser considerada por el legislador, sino también en la ejecución de la pena, en la que tiene gran importancia el respeto de la dignidad humana y el tratar de hacer una oferta, no imposición de oportunidades de capacitación, educación, trabajo, terapia psicológica, etcétera, debiendo perseguirse, contrarrestar en lo posible el efecto criminógeno de la pena de prisión. La teoría de la pena, además, tiene una gran importancia práctica en la fijación de la pena por el juzgador. Se trata de una temática que no ha tenido un mayor desarrollo teórico como lo ha tenido la teoría del delito, como lo indicó en su momento Winfried Hasselmann. Y no deja de envolver, por ejemplo, en Costa Rica una gran dosis de arbitrariedad, una de las preocupaciones de Cesare Beccaria. Ya ven, en contra
de lo que podrían haber creído ustedes. Hemos hablado no solamente de Beccaria, sino también de Roxin, de Jacobs, de Zaffaroni, de Ferrajoli, de Hasselmann. Más bien hemos hablado muy poco de Beccaria, salvo algunos aspectos generales de su pensamiento. Es importante ubicar a Beccaria en su tiempo, ¿sí? En los tiempos de Beccaria imperaba un sistema inquisitivo y con ello la práctica de la tortura. Yo no voy a enfocarme mucho en el aspecto procesal, porque hoy hablamos con respecto al tema de la pena, ¿sí? Y por supuesto implicaba un quebranto a la presunción de inocencia. Las penas eran desproporcionadas, estando generalizada la pena de muerte, la que se ejecutaba en medio de un espectáculo público, persiguiéndose, como se decía en ese entonces, no una muerte, sino 1000 muertes y las más exquisitas agonías. Existía una confusión entre delito y pecado y reinaba la arbitrariedad judicial al no regir el principio de legalidad. Los capítulos principales del libro son los correspondientes a la abolición de la pena de muerte y de la tortura, los que fueron escritos con gran vehemencia y elocuencia. Hablando con respecto al tema de la pena, ¿sí? Uno de los primeros aspectos importantes en relación con ello y con respecto a un postulado en general admitido dentro de la doctrina actual, un postulado de política criminal en general admitido, es que es mejor evitar los delitos que castigarlos, como lo indicó Beccaria. Dijo él, no se puede llamar precisamente justa, vale tanto como decir necesaria la pena de un delito cuando la ley no ha procurado con diligencia el mejor medio posible de evitarlo en las circunstancias existentes de la nación. El más seguro pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación. Hoy día también se enfatiza en la importancia que tiene la educación en relación con el tema de la prevención del delito. Este postulado de Beccaria es en general admitido. En cualquier texto usualmente encuentran la frase, la mejor política criminal es una buena política social, una frase que se remonta a Franz von Liszt a finales del siglo XIX. Sin embargo, sí, por supuesto, hay que decir sí, que aún la mejor política social no puede erradicar el delito si no se trata de reducirla a márgenes razonables, como la dice Stipp. Y también hay que señalar sí, que una buena política social, que es conocida como prevención primaria, es la más efectiva, aunque sus efectos son a mediano y largo plazo, como lo indica García Pablos de Molina. Claro, por supuesto, debemos enfatizar en relación con esta prevención del delito a través de una buena política social. Siempre, por supuesto, tenemos que saber ¿sí? que el aspecto fundamental en relación con todo esto es el principio de dignidad humana es una base suficiente para una buena política social, sin que necesitemos la justificación de que una buena política social opera como preventivo del delito. La buena política social es derivada así del principio de dignidad de la persona humana y la garantía de las necesidades básicas en relación con la subsistencia. Vamos a hablar del principio de legalidad y después vamos a ver la relación con respecto a la teoría de la pena. Beccaria formuló el principio de legalidad. ¿sí? Feuerbach, después, sí, en 1803, es que retoma el principio de legalidad y formula aquella fórmula latina, ¿sí? Nullum crimen, nulla pena, sine lege previa. ¿sí? Pero Beccaria nos dice, solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esa autoridad debe residir únicamente en el legislador que representa toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado que es parte de ella puede con justicia decretar a su voluntad penas contra otro individuo de la misma sociedad. Eso se da dentro del contexto que ya les mencionaba de un tiempo en que no regía el principio de legalidad, así en que los jueces actuaban con una gran discrecionalidad
tanto con respecto a los delitos que penaban como con respecto a las penas, ¿sí? Por eso con respecto a las penas se hablaba de las penas extraordinarias o arbitrarias en relación con las potestades del juez de cambiar el tipo de pena, por ejemplo. Y es un principio, hay que decir, también relacionado con la independencia de poderes. Y Beccaria también lo relaciona con la independencia de poderes, que se remonta a Montesquieu y también a Locke. La Ilustración europea, incluyendo a Beccaria, tenía una gran desconfianza con los jueces y en la arbitrariedad de estos. Confiaba en el principio de legalidad de las leyes como un límite a ello y en la prudencia del legislador. ¿Sí? La legislación, de ahí entonces la importancia, es la explicación, es importancia también que le da Beccaria hacia el principio de legalidad. Los fundadores de los Estados Unidos, en una situación diferente, tenían una gran desconfianza con las leyes de los monarcas, que en forma arbitraria habían establecido impuestos injustos. Por ello, como límite a la ley, tenían una confianza en el sistema del jurado, que dentro de los principios de ellos podía incluso desaplicar una ley injusta en el caso concreto, como ocurría en una serie de estos casos de reacciones de los colonos en Estados Unidos en relación con cargamentos, ingresos, ¿sí? Y que fueron absueltos por el jurado respectivo. ¿Sí? El establecimiento del control de constitucionalidad en los Estados Unidos por la Corte Suprema a través del fallo dictado en 1802 se da dentro de ese contexto. Beccaria, bueno, ya les mencionaba, hacía referencia, ¿sí?, a la independencia de los jueces. A la independencia de poderes, relacionándolo con el principio de legalidad. El soberano que representa a la misma sociedad puede únicamente formar leyes generales. Pues decía, es necesario pues que un tercero juzgue de la verdad del hecho. Hay uno de los aspectos lo brincamos, ¿sí? Hay uno de los aspectos que usualmente es criticado con respecto a Beccaria y que se remonta a aquella frase de Montesquieu, que los jueces deben ser la boca de la ley, decía Beccaria. Tampoco la autoridad de interpretar las leyes puede residir en los jueces criminales, por la misma razón que no son legisladores. Sin embargo, este pensamiento de él, a pesar de las críticas que se le hacen hoy, se dice, bueno, una interpretación gramatical se admite, es una interpretación, ¿sí? A pesar de esas críticas, hay que decir que hay que verlo dentro del contexto de la época, ¿sí?, en que no regía el principio de legalidad y que los jueces resolvían y aplicaban penas yendo mucho más allá de las leyes. El pensamiento de Beccaria desde esa perspectiva no ha perdido actualidad hoy día, no solo por los abusos del legislador a través de recurrir a elementos normativos del tipo, ¿sí?, de leyes con gran vaguedad, de las leyes penales en blanco, sino también existe el peligro de que los tribunales recurran a interpretaciones que vayan más allá del texto de la ley en contra del reo, ello bajo la excusa de buscar una interpretación teleológica que adapte la ley a las circunstancias cambiantes, de lo que no hemos estado exentos en Costa Rica. Hay que decir, sí, Beccaria hablaba con respecto a la interpretación de la ley. El tema de digamos, en los tiempos de Beccaria no existía esa distinción entre el derecho penal propiamente y el derecho procesal penal. Y no se hacía tanto esa distinción entre la interpretación de la ley y la valoración de la prueba. Bueno, regía en general un sistema de prueba tasada, ¿sí? Beccaria no dejó de entrar en contradicciones, ¿sí? En su época, por un lado, la tortura, 2 testigos contestes. Él, algunas referencias hace a los 2 testigos contestes, ¿sí? Como base también para la condena, aunque rechazaba la tortura, ¿sí? Y es importante señalar en relación con el realismo jurídico, sí, que tanto se ha hablado muchas veces en esta facultad, sí, y en relación con los que usualmente se ocupa de los temas de valoración
de la prueba y los diversos factores que influyen en las decisiones judiciales ajenos al proceso, digamos, en relación con la animadversión que tengan los jueces, el mal humor, los problemas que haya tenido en la casa, los prejuicios que tenga, la posición política, el realismo jurídico norteamericano hace referencia a la jurisprudencia digestiva, que es una frase, en relación con una frase que usó Jeremy Frank en un artículo, en donde decía: también el desayuno del juez influye en las decisiones judiciales. Y la doctrina norteamericana relaciona Beccaria con esa jurisprudencia digestiva, precisamente en esta frase que aparece ahí resaltada. El espíritu de la ley sería pues la resulta de una buena o mala lógica del juez, de su buena o mala digestión. Ahí la jurisprudencia digestiva que les mencionaba, dependería de la violencia, de las pasiones, el ánimo fluctuante del hombre. Beccaria parte de la prevención general negativa como fin principal de la pena. Aquí vemos un par de ejemplos en relación con eso. El fin de la pena es retraer a los demás de la comisión de otros delitos iguales. Y las penas deben bastar simplemente para separar a los hombres de los delitos. El fin principal es parte del utilitarismo de él, Beccaria. Sigue fines preventivos, no es ningún abolicionista del derecho penal, hay que decirlo, ¿sí? Sigue fundamentalmente, le da una mayor importancia a la prevención general negativa. Y es importante, bueno, hablemos antes de eso, antes de hablar con respecto a eso, el principio de legalidad que hablamos antes tiene una relación estrecha con la prevención general negativa como fin de la pena, como se refleja claramente en el texto de Feuerbach de 1813, en que formula la teoría de la coacción psicológica, de la que nos hablaron la semana pasada, y al mismo tiempo desarrolla el principio de legalidad. Este ligamen entre la prevención general negativa y el principio de legalidad se aprecia también en Beccaria. Para que la ley penal pueda evitar que un ser humano cometa un delito, ese es el razonamiento, este debe saber previamente que la conducta delictiva claramente descrita está prohibida y sancionada con una pena. En relación con la prevención general negativa, ¿sí? Es en general aceptada, ¿sí?, este principio que nos señala Beccaria, ¿sí? No es la crueldad de las penas uno de los grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas. La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de la impunidad. Actualmente, aunque no se rechaza el efecto preventivo general de la pena, se reconoce que el efecto preventivo general ha sido sobrevalorado. Se afirma que aumentar la pena de un delito no produce efectos con respecto a la disminución del mismo. Se admite que no existe una correlación entre el endurecimiento del sistema penal y una disminución de la criminalidad. Se dice que lo que tiene más relevancia es la consideración del sujeto, del riesgo de ser objeto de un proceso y de ser condenado, lo que tiene relación con la afirmación de Beccaria que aparece ahí. Con respecto, sí, a los fines preventivos de la pena, Beccaria también menciona la prevención especial negativa, aunque no le da mucha relevancia, ¿sí? Le da la preponderancia a la prevención general negativa. Y dice, por ejemplo, dentro de los fines de la pena está el impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos. La prevención especial positiva no fue mencionada en el libro de los delitos y de las penas por Beccaria. Beccaria, después de escribir el libro en 1764, se ocupó en algunas ediciones
de hacer algunas correcciones, pero se dedicó a otras ramas ajenas al derecho penal, ¿sí? Entre otras cosas, a ser un funcionario administrativo, ¿sí? Y solo al final de su vida, ¿sí?, volvió a relacionarse con el derecho penal al participar en un par de dictámenes, ¿sí?, uno de ellos de 1792, en que hizo alguna referencia a la prevención especial positiva. En la época, sí, no era una preocupación propiamente la pena de prisión, ¿sí?, la que se convirtió en la pena principal en el siglo XIX. John Howard es uno de los que se preocuparía en relación con la prevención especial positiva y sobre todo con la humanización de las cárceles. Aun cuando Beccaria no se ocupó propiamente de la pena de prisión, criticó fuertemente las condiciones de ejecución de la privación de libertad en prisión preventiva. Actualmente, aún con el escepticismo de lograr la resocialización a través de la pena de prisión que se expresó en el Nada funciona de Robert Martinson en 1974, se estima que la pena debe tratar de dársele un sentido resocializador, lo que está también unido al carácter humanitario. Se afirma la necesidad de que la prisión llegue a tener un sentido y no sea un mero depósito de seres humanos. Se reconoce, sin embargo, que la pena de prisión tiene un carácter criminógeno, por lo que deben priorizarse las alternativas a esta. Con respecto, sí, a la prevención general positiva, ¿sí?, el énfasis de Beccaria, decíamos, es la prevención general negativa. Sin embargo, en su libro no dejan de hacerse consideraciones relacionadas con la prevención general positiva. Por ejemplo, sobre el rechazo que produce en otros la pena de muerte y la atrocidad de la ejecución. Igualmente sobre el efecto negativo que tiene para los otros el que hechos de muy diversa gravedad sean penados con la misma pena. Las consideraciones de la prevención general positiva por Beccaria son más bien utilizadas por para criticar la dureza del sistema penal, o sea, en un sentido limitador. Debe recordarse la distinción que hizo Mir Pusch entre la prevención general positiva limitadora, como sería la posición de Winfried Hasselmann, y la prevención general positiva fundamentadora, como es la posición de Günther Jacobs. Beccaria rechaza la finalidad retributiva de la pena y la expiación. Dice, el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ser sensible ni deshacer el delito ya cometido. Propugnaba así la secularización del derecho, el rechazo del fin expiatorio de la pena que tenía un contenido religioso. Bueno, el derecho, los grandes problemas era la confusión entre derecho y religión y la pena como expiación del pecado. La doctrina del sistema continental europeo tiende actualmente a rechazar la concepción retributiva de la pena como un imperativo de la justicia, para lo cual se afirma que el derecho penal no puede justificarse metafísicamente, sino solamente en cuanto haga posible la vida en comunidad. Ello se expresó en el adiós a Kant y Hegel que hizo Ulrich Klug en 1968. Por ello, se tiende a seguir criterios de prevención general y de prevención especial, tal y como lo hacía Beccaria. Con todo, se afirma que no debe sobredimensionarse los efectos preventivos generales y especiales, admitiéndolos con cautela. Sin embargo, se reconoce que las teorías preventivas no son un buen límite a las penas, como lo indicó Fernando Cruz hace un par de semanas, al desvincularse del principio de culpabilidad. Por ello se considera que el principio de culpabilidad debe funcionar como un límite a los fines preventivos, a lo que después voy a volver. Otra concepción es la de Günther Jacobs, propia de un derecho penal máximo no garantista que parte de la prevención general positiva para elaborar una teoría del delito de los ciudadanos, que no es limitada por los principios de culpabilidad y lesividad. En cuanto a los enemigos, en su concepción también contraria a la dignidad humana, parte de un derecho penal de autor y con ello de la prevención especial negativa o inocuizadora. Importante en relación con Beccaria es la mención del principio de proporcionalidad como límite a la prevención general.
decía Beccaria, no solo es interés común que no se cometan delitos, sino que sean menos frecuentes proporcionalmente al daño que causen a la sociedad. Debe por ello haber una proporción entre delitos y penas. El principio de proporcionalidad es reconocido hoy día como un principio de carácter constitucional. No está en la constitución política nuestra, pero ha sido admitido por la Sala Constitucional y la Sala Constitucional de diversos países, ¿sí? El Tribunal Federal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Peruano, el colombiano, etc. Y es reconocida también como un principio internacional de los derechos humanos. También hay diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desarrollan el principio de proporcionalidad. En lo relativo al principio de proporcionalidad de las penas, la doctrina se remonta a la doctrina ilustrada y autores como Montesquieu en sus cartas persas de 1721, bueno, también a Tomasio, ¿sí? Y a Beccaria. Claro, en su desarrollo de algunos otros aspectos actuales del principio de proporcionalidad, se remonta así a un desarrollo posterior a Beccaria de finales del siglo XVIII por el derecho de policía alemán. Beccaria desarrolla el principio que podríamos llamar hoy de intervención mínima. Fue pues la necesidad quien obligó a los hombres a ceder parte de su libertad propia, y es cierto que cada uno de ellos no quiere poner en depósito público, sino la porción más pequeña que sea posible, aquella solo a que baste para mover los hombres para que le defiendan. La pena debe ser la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales. Ferrajoli ha reconocido, sí, que la expresión que él utilizó en un congreso abolicionista en 1985, en que se opuso, sí, a las posiciones abolicionistas, sí, y formuló el derecho penal mínimo, le fue sugerida en diversos pasajes de la obra de Beccaria, en los cuales formula un proyecto de minimización del derecho penal. Beccaria defiende la prevención general negativa. Sin embargo, esta está limitada por el principio de proporcionalidad, evitando las penas draconianas que se caracterizaban en esa época. Casi todos los hechos, incluso de mínima gravedad, estaban sancionados con la pena de muerte. Le puso entonces Beccaria, o trataba de ponerle a través del principio de proporcionalidad, límites humanitarios al utilitarismo. Y señalaba también que la pena debe ser de la menor gravedad posible. El derecho penal mínimo debe llevar a la prioridad de la prevención sobre la sanción. Al otorgarle prioridad, debe llevar a otorgarle prioridad a la reacción de otras ramas del derecho cuando ésta sea adecuada, a la prioridad de las penas no privativas de libertad. Además, a que la pena de prisión, cuando sea necesaria, sea la menor posible. Vamos a hacer en relación con la proporcionalidad y la culpabilidad. Beccaria no se ocupó propiamente de la fijación de la pena en concreto por parte del juez, la que tiene hoy relación con el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque Beccaria más bien criticaba ese gran ámbito valorativo que tenían los jueces. ¿Sí? Era contrario, sí, a estos principios valorativos de los jueces en la interpretación de las leyes y en la fijación de las penas. Y los jueces ejercían una gran discrecionalidad, les mencionaba, y llevaba a lo que se llamaba las penas extraordinarias o arbitrarias, que eran una de las preocupaciones de Beccaria. Aunque el principio de proporcionalidad actualmente no deja de considerar aspectos preventivos, el énfasis de Beccaria es con respecto al principio de proporcionalidad hacia el pasado, al hecho sancionado con pena, como un límite al fin preventivo. El principio de culpabilidad que mira al pasado prohíbe las penas desproporcionadas, lo que en definitiva tiene una relación con la utilización del principio de proporcionalidad como límite a las penas por parte de Beccaria. El principio de culpabilidad
lleva a que en la fijación de las penas se requiere la consideración de la gravedad del hecho y del grado de culpabilidad del sujeto al cometer el mismo, o sea, mira hacia el pasado, hacia el hecho cometido y no hacia la prevención del delito. Por eso es que usualmente se le asocia como una teoría absoluta de la pena. Hay que decir que es diferente decir que la pena debe ser adecuada a la culpabilidad, debe guardar proporción con esta, lo que es propio de una concepción absoluta de la pena, afirmar que la pena no debe superar la culpabilidad del sujeto, no puede ser desproporcionada, lo que es propio de una teoría preventiva, pero con el límite de la culpabilidad, tal y como se señaló en el voto del Tribunal de Casación Penal 1086-2001, sí, en que participó don Fernando Cruz Castro. Desgraciadamente, es una posición que en general no ha sido seguida ni por la Sala Constitucional ni por la Sala Tercera. En esta última concepción que dice que la pena no puede superar la culpabilidad del sujeto y la teoría del no rebasamiento de la culpabilidad, se establece un límite a los fines preventivos de la pena, en un sentido similar al utilizado por Cesare Beccaria al mencionar la proporcionalidad como un límite a la prevención y con ello a las penas draconianas. Usualmente Beccaria se le considera, junto con Bentham, como los dos principales representantes del utilitarismo penal. Beccaria reconocía así la influencia de Helvetius sobre él, representantes del utilitarismo, y así decía: la felicidad dividida entre el mayor número deberá ser el punto a cuyo centro se dirigiesen las acciones de la muchedumbre. Decía también: el fin principal de toda buena legislación es conducir a los hombres al punto mayor de felicidad o al menor de infelicidad posible. Wolfgang Nauke, y de nuevo acá hay ambos, en Alemania han negado que Beccaria pretendiera un humanismo y un humanitarismo, sino más bien perseguía la eficiencia del sistema penal. Afirman que encuentran como antecedente, bueno, hay una afirmación que hay que decir, que tiene como antecedente las críticas de Foucault a la ilustración penal. Kant utilizaba ese imperativo categórico, la segunda formulación del imperativo categórico, para criticar la prevención general del delito, en que se utilizaba al ser humano como un mero objeto, ¿sí?, siguiendo un fin utilitarista. Criticaba así, desde esa perspectiva, hacia Feuerbach, y con ello también a Beccaria. En contra de eso, ¿sí?, el norteamericano David Young catalogó a Beccaria como un retribucionista, ¿sí?, no como un utilitarista, sino como un retribucionista, ¿sí?, no como un autor orientado a la prevención de delitos, sino orientado a la retribución, ¿sí?, debido a la importancia que le concedió al principio de proporcionalidad y a las garantías ante la justicia penal. ¿Sí? Hay que reconocer, ¿sí?, que una ética humanista puede entrar en colisión fácilmente con una ética utilitarista, de lo que no se percató claramente Beccaria, como lo señalan, por ejemplo, lo señalaron Calamandré y Mondolfo. Beccaria trata de convencer en el contexto de una monarquía, debiendo convencer al monarca. Él se dirige al monarca y tiene que convencerlo de que lo más conveniente para él es también la reforma penal, y por supuesto para ello es que utiliza fines, le da una gran importancia a esos fines, a esa utilización de argumentaciones utilitaristas. Pero trata de convencerlo, pero también de protegerse frente a esta. Era muy peligroso dentro de la época. Debía también tratar de convencer actuando con cautela ante los peligros de la Inquisición. Si él en alguna carta decía: no quiero que me pase lo mismo que a Galileo. Al tratar de convencer, trata de utilizar fundamentalmente argumentos utilitaristas. La tortura y la pena de muerte son innecesarias porque no logran los fines que se persiguen con ellas, pero a su vez expresa en forma adicional ideas humanistas y humanitaristas. Y está latente en sus argumentaciones, sí, precisamente sí, ese humanitarismo, la compasión
por el dolor ajeno. Y lo vamos a ver a través de algunos ejemplos. Indicaba Beccaria, si sosteniendo los derechos de la humanidad y la verdad invencible contribuyese a arrancar de los dolores y angustias de la muerte a alguna víctima infeliz de la tiranía o de la ignorancia, igualmente fatal, las bendiciones y lágrimas de un solo inocente se consolarían del desprecio del resto de los hombres. Decía, son citas en relación con la pena de muerte, ¿qué derecho pueden atribuirse estos para despedazar a los semejantes? ¿Quién es aquel que ha querido dejar a los hombres al arbitrio de hacerlos morir? ¿Cómo puede decirse que el más corto sacrificio de la libertad de cada particular se halla en aquel de la vida grandísimo entre todos los bienes? Decía, y sobre todo se refería a la privación de libertad en prisión preventiva. En esa época, la privación de libertad fundamentalmente era mientras se esperaba la sentencia, bueno, para tener a disposición al detenido para la tortura, ¿sí? Y mientras se esperaba la ejecución de la pena de muerte. Existía así también privaciones, pero eran penas de menor importancia dentro de la época, ¿sí? Y Beccaria realizó una serie de críticas, sí, en relación con la privación de libertad de los que estaban privados de libertad. Decía, se quiten de las cárceles la suciedad y el hambre y la compasión y humanidad penetren a las puertas de hierro. La suciedad y los horrores de la prisión mencionado, las lágrimas y suciedad de un encarcelado. ¿Quién en relación con la tortura? Decía, ¿quién al leer las historias no se llena de horror contemplando los bárbaros e inútiles tormentos que con ánimo frío fueron inventados y ejecutados por hombres que se llamaban sabios? Y por supuesto, la frase que habíamos visto en un inicio, no hay libertad cuando algunas veces permiten las leyes en ciertos acontecimientos que el hombre deje de ser persona y se repute una cosa. Una frase, digamos, que sería contraria, ¿sí?, al utilitarismo. Sería injusto negarle a Beccaria sus pretensiones humanistas, especialmente en relación con la prohibición de la tortura. Se expresan claramente esos caracteres humanistas y humanitaristas, ¿sí?, que se imponen sobre los utilitaristas. Los argumentos utilitaristas son usados fundamentalmente como argumentos para convencer al monarca de la necesidad de la reforma del sistema penal. Jeremy Bentham, bueno, que podríamos considerar un discípulo de Beccaria, ¿sí?, discípulo intelectual de Beccaria, ¿sí?, y que es junto con él el máximo representante, usualmente se cita, del utilitarismo penal. Desde una perspectiva más utilitarista, criticó a Beccaria porque a través de las ideas de piedad y generosidad dejaba de tomar en cuenta el interés de la sociedad. Y justificó este autor, sí, la tortura con fines utilitaristas. Dijo que la tortura no puede descartarse categóricamente, puesto que es justificable torturar a una persona culpable si se puede salvar a muchos inocentes de un daño. Estas ideas inspiran a diversos autores en la actualidad, después del 11 de septiembre de 2001 y también antes, bueno, Winfried Brugger, ¿sí?, en una clase, ¿sí?, presentó como examen, como única pregunta del examen de Derecho Constitucional, ¿sí?, aproximadamente en 1996, el caso de la bomba de tiempo que ha sido tratado por Gustavo Chang, que nos acompaña ahí atrás. John Joe y Alan Dershowitz han defendido la práctica excepcional de la tortura, ¿sí?, con argumentos utilitaristas, ¿sí?, la tortura de los que se atribuyen relacionados con el terrorismo. Gunther Jacobs, desde el utilitarismo del derecho penal del enemigo, no ha condenado la utilización de la tortura o los malos tratos en forma excepcional. Beccaria no admite la tortura en ningún caso, lo que es concordante con lo sostenido
dentro del derecho internacional de los derechos humanos, no solo en las convenciones internacionales de derechos humanos, sino también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Kant es el autor más representativo del antiutilitarismo a partir del imperativo categórico, sin excepciones, por razones de conveniencia. Kant criticó a Beccaria, sin embargo, por su humanitarismo. Así indicó que en cuanto a la crítica a la pena de muerte, este se dejó ir por un sentimentalismo compasivo de un humanitarismo afectado. El antiutilitarista Kant critica a Beccaria por humanitarista. Ferrajoli hace una distinción entre dos tipos de utilitarismo. Menciona el utilitarismo a medias, que lleva a la máxima utilidad de la mayoría y que puede implicar también el sacrificio de los derechos de la minoría, en donde los derechos de la persona no son un límite a los fines utilitarios. Es el utilitarismo del positivismo criminológico, del nacionalsocialismo, del derecho penal del enemigo, también del populismo punitivo, y es incapaz de suministrar criterios de delegitimación de sistemas penales concretos. Y hace referencia al utilitarismo garantista, ¿sí?, en que dice el máximo bienestar posible de los no desviados debe incluir el mínimo malestar de los desviados. Las garantías como límite a las mayorías a las que mencionaba antes. Se trata de la mínima aflicción posible. Es injusta toda pena excesiva. Dentro de este utilitarismo garantista ubica Ferrajoli a Beccaria y se ubica él mismo. Los principios en que se inspira el garantismo, nos dice Ferrajoli, los principios en que se basa el garantismo: estricta legalidad, materialidad, lesividad de los delitos, la responsabilidad penal, el juicio oral y contradictorio entre las partes, la presunción de inocencia, son parte de la tradición liberal e ilustrada. El autor más citado por Ferrajoli en su libro Derecho y Razón es precisamente Cesare Beccaria. Hoy día encontramos una tendencia actual, ¿sí?, hacia la anti-ilustración o contra-ilustración. Peter Alexis Albrecht hace varias décadas hablaba de esa tendencia a la contrailustración. Ingo Müller hizo mención a la vuelta a la Inquisición. Winfried Hasmer hizo mención de la tendencia actual a revertir el carácter garantista de los principios del derecho penal clásico, que dejan de ser contención al poder punitivo, sino más bien justifican esta extensión. Luigi Ferrajoli criticó al derecho penal de excepción, lo critica, y al derecho penal máximo, contrario a la tradición ilustrada. El populismo punitivo, como lo decía, y el derecho penal del enemigo, como lo indicó el profesor Eduardo Demetrio Crespo en su discurso de investidura como doctor honoris causa de la Universidad Togatorum de México, dado el 15 de abril de 2021, este espíritu del tiempo, desgraciadamente, es el del populismo punitivo y el del derecho penal del enemigo. Encontramos hoy día tendencias actuales hacia el populismo. En las últimas décadas se ha producido este auge del populismo punitivo que ha llevado a revivir la concepción retributiva, vengativa de la pena, lo mismo que la utilización del derecho penal para apaciguar los ánimos a partir de la prevención general positiva, ello con un aumento constante de las penas como forma de combate de la criminalidad. Se ha producido un aumento de los delitos y de las penas previstas, y en muchos países se ha llegado a la regulación de penas infamantes, unido a la asignación de la pena privativa de libertad como un simple depósito de los privados de libertad, y con ello una despreocupación de las condiciones carcelarias y, por supuesto, de tratar de combatir los efectos criminógenos de la pena privativa de libertad y de esforzarse por ofrecerle posibilidades resocializadoras a los privados de libertad. Ha existido un aumento vertiginoso de la cantidad de privados de libertad y del hacinamiento carcelario con quebranto de la dignidad humana. Hay también, sí, una tendencia hacia el derecho penal del enemigo.
que parte del desconocimiento de las garantías para los que son catalogados como enemigos en contra del principio de dignidad de la persona humana, todo como parte de un derecho penal de autor. Eugenio Raúl Zaffaroni y Luigi Ferrajoli han criticado fuertemente el populismo punitivo y el derecho penal del enemigo, haciendo un llamado a la resistencia, defendiendo las garantías como contención del poder punitivo. Tanto Eugenio Raúl Zaffaroni como Luigi Ferrajoli han denunciado el deterioro social y de exclusión social que se ha dado y han resaltado la importancia de la garantía del Estado social. El deterioro progresivo social y la exclusión social es una de las principales causas del aumento de la delincuencia violenta en Latinoamérica y en Costa Rica y del auge de la criminalidad organizada. Debe recordarse que Beccaria hacía referencia a que debía darse prioridad a la prevención antes que a la sanción. Los criminólogos, como lo habíamos dicho, aceptan que la mejor política criminal es una buena política social, y como les decía, que aunque las garantías de las condiciones mínimas de subsistencia es un derivado, bueno, que esta garantía es un derivado del principio de dignidad de la persona humana y ni siquiera requiere ese acudir a la justificación de la prevención de la criminalidad a través de la prevención social. Una propuesta garantista como garantía del populismo punitivo y del derecho penal del enemigo debe llevar al reconocimiento de la necesidad del derecho penal y de la pena privativa de libertad como última ratio, pero un derecho penal respetuoso de la tradición ilustrada y del derecho internacional de los derechos humanos, todo sin perder de la consideración de que no es a través de las leyes que se pueden cambiar realidades sociales, consecuencia de cambios estructurales, sino a través de una política social adecuada. Prevenir antes que castigar. Prevención general negativa, pero limitada por el principio de proporcionalidad y el de mínima aflicción posible. Garantía de la independencia de poderes. Límites a la arbitrariedad de los jueces a través del respeto del principio de legalidad. Respeto del derecho de defensa y la presunción de inocencia. Fines procesales de la prisión preventiva, a pesar de reconocer el carácter aflictivo de la prisión preventiva. Prohibición absoluta de la tortura son algunos de los principios en que descansó el pensamiento de Cesare Beccaria. Frente a las tendencias actuales de la anti-ilustración, debemos resaltar la importancia del sistema de garantías que en definitiva nos protegen a todos frente a la arbitrariedad, la llamada regla de oro. La pregunta que se debe formular es si queremos seguir siendo un Estado de Derecho, herencia del pensamiento ilustrado de Cesare Beccaria y el pensamiento de la doctrina ilustrada en general, o bien queremos abandonar el mismo, asumiendo concepciones autoritarias que por su propia naturaleza no encontrarán freno alguno a la arbitrariedad. Termino haciéndole una pregunta a ustedes. Y tengo que decir que me sentiría decepcionado conmigo mismo si después de mi exposición ustedes como buenos litigantes no llegaran a catalogar mi pregunta como sugestiva. ¿Tiene actualidad el pensamiento de Cesare Beccaria? Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. A continuación, tendremos la sección de preguntas para el doctor Javier Llobet a cargo del doctor Gustavo Chang Mora. Muchas gracias al profesor Javier Llobet, siempre por estos recorridos históricos rigurosísimos que nos hace cada vez que aborda algún autor o algún tema. Obviamente, antes de leer las preguntas que ha formulado el público, es importante decir que Javier Llobet representa pues la columna o el pilar central de la Escuela Penal Garantista en Costa Rica. Y eso, pues, en muy pocas ocasiones o casi nunca se dice. Es decir, es evidente que desde esta facultad, desde las enseñanzas que tuvimos con el profesor Javier Llobet en grado o en posgrado,
se asigna al derecho penal una clarísima función limitadora, ¿no? Y no habilitadora del poder de castigar. Eso es evidente en cada uno de sus escritos y se ha hecho evidente también el día de hoy. Y justamente en momentos de gran autoritarismo y de inclinaciones hacia modelos cada vez más arbitrarios, pues es importante subrayar y destacar este principio fundamental del pensamiento del profesor Llobet. Vamos con una primera pregunta que pues es como la pregunta vinculada al mito de Sísifo. Se repite 1 y 1.000.000 de veces y siempre es bueno pues responderla. ¿Considera usted, profesor, que el aumento de las penas se puede considerar como una posible solución a la criminalidad en el país? Sí, bueno, ya había mencionado, desde la criminología usualmente se parte a través de los diversos estudios y que un aumento de las penas no provoca por sí una disminución de la criminalidad. Ni hay una correlación a través de los diversos estudios entre la cantidad de privados de libertad y la cantidad también de delitos que se pudieran cometer dentro de una sociedad. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, aquí lo teníamos con un gran ejemplo con la reforma de 1994, para citar algún ejemplo. ¿Sí? En 1994 se reformó diversos delitos, entre ellos se aumentaron las penas de la prisión y las penas también de los delitos sexuales drásticamente. ¿Sí? Y digamos, después de ese aumento es que precisamente se da un aumento significativo, bueno, no tan significativo como actualmente, pero es donde empieza a aumentarse, sí, donde aumenta, por ejemplo, en pocos años, sí, de 4 incluso a 6 y después a 8 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy andamos por 12 homicidios por 100.000 habitantes y claro, ha habido también en el caso costarricense, sí, un aumento vertiginoso, sí, de la cantidad de privados de libertad, fundamentalmente a partir del año 2008, sí, en que pasamos de tener aproximadamente 170 privados de libertad por 100.000 habitantes, en algún momento llegamos a tener hasta 370 privados de libertad por 100.000 habitantes, hoy algo menos, digamos, de 300 privados de libertad por 100.000 habitantes. Ese es precisamente, sí, uno de los grandes, digamos, problemas digamos, que se discuten usualmente y en general se señala ese aspecto y también ese carácter, ¿verdad? La doctrina, la misma teoría de la coacción psicológica que mencionamos la semana pasada de Feuerbach, ¿sí? A la que no deja de hacer mención. Beccaria partía de ese hombre racional que hacía un balance, ¿verdad?, entre la pena y la satisfacción que le podría traer el cometer el delito, ese ser racional que hace ese balance así, no existe propiamente en general dentro de la sociedad, ¿sí? Y las mismas personas que cometen delitos y muchas veces son por aspectos relacionados a las circunstancias del momento y no tienen tampoco un código penal para abrirlo antes de cometer el delito y ver cuál es la pena o decir, aumentaron la pena de 10 a 15 años, ya no voy a cometer ese delito. Pues así no es la forma en que se razona por parte de las personas que cometen delitos. Sí, dímela porque yo voy a tener que... La segunda pregunta indica, profesor Llobet, ¿considera usted que nuestro sistema penitenciario cuenta con un modelo retribucionista o utilitarista? ¿Hacia cuál modelo deberíamos avanzar en mejora de las condiciones de la población privada de libertad? La discusión siempre es con respecto al humanismo, más que a eso, ¿sí? Porque hay diversos también con respecto, por un lado, es claro que muchas veces en la forma en que se ejecuta actualmente en nuestro país con condiciones muy desfavorables relacionadas con el principio de dignidad de la persona
humana, ¿sí? Y envuelve todo eso, hubo todo un auge, ¿sí? De las concepciones retribucionistas, ¿sí? Después del artículo aquel, bueno, que se reflejaba como reacción, bueno, ya venía el artículo de Robert Martinson de 1974. Hay que decir que Robert Martinson era alguien que ya haría, bueno, el término visto positivamente, era un progresista, era un liberal, ¿sí? Y formuló esa crítica, sobre todo con respecto, sí, al tratamiento obligatorio en relación con la justicia penal juvenil, ¿sí? Sin embargo, la frase esa, nada funciona, fue utilizada por el realismo de derecha norteamericano en un sentido retribucionista y aislacionista, inocuizador, ¿sí? Despreocupándose por la suerte de los privados de libertad, ¿sí? Y también en relación con el aumento draconiano, ¿sí? de las penas. Hay que decir que Robert Martin se sintió muy mal alrededor de eso y más bien escribió otro artículo en que dijo: me equivoqué metodológicamente, algunos programas funcionan, pero nadie leyó ese artículo ni nadie lo cita en ningún libro, como se cita la frase esa, nada funciona, digamos, expresada por él. En realidad nuestro sistema penal, sí, el sistema de privación de libertad, no sigue pues propiamente el ideal humanizador, bueno, que lo relacionaríamos también con esa pretensión de ofrecer posibilidades resocializadoras, ¿sí? Ofrecimiento de posibilidades de capacitación, de educación, pero a través del aumento vertiginoso de los privados de libertad se ha tendido, sí, a una función en gran parte inocuizadora y también una función que se ve en nuestros países retributiva, así que se refleja también en las mismas sentencias de los jueces penales, ¿sí? En otra época, en los años 90, los jueces penales cuando fijaban penas, muchas veces fijaban penas relativamente bajas dentro de los marcos. Hoy día los jueces penales más bien se quejan muchas veces de que el marco penal no es más alto porque querría imponer una pena mayor que la máxima, ¿sí? Desde el punto de vista de la prevención general negativa y también desde el punto de vista mismo retributivo, ¿sí? Que embarga muchas veces y que se maneja dentro de los medios de comunicación. Finalmente, profesor Javier Llobet, ¿cuál es su opinión en relación con lo que manifiesta el director del OIJ en relación con la falta de 600 policías para atender delitos de estafas cibernéticas y además secuestros? ¿Cómo valora usted este tipo de propuestas frente a los principios de prevención especial y prevención general vinculados a la pena? Hay un gran atraso del sistema judicial, por supuesto, y es muy importante también que funcionen los órganos periciales, ¿sí? En determinados delitos, sí, hay un atraso muy grande que duran años de años, sí, en las computadoras. También hay que verlo desde la perspectiva misma de los que le secuestran una computadora. Le secuestran una computadora portátil, se llevan todo y se la devuelven 6 o 7 años cuando hay que tirarla basura. Ha habido casos en que se llevan todas las computadoras, incluso las de los hijos, hasta las tablets, de todo, digamos, hasta los trabajos universitarios van ahí. Es claro que hay que mejorar todo el sistema, digamos, pericial y buscar una agilidad, digamos, en relación con todos esos dictámenes y en relación con todos los temas periciales, que es uno de los grandes atrasos del sistema penal. También en delitos económicos, ¿sí? Hay un gran atraso en relación con los dictámenes de carácter pericial y que duran años de años, ¿verdad? Mientras tanto, también hay personas que son sometidas al proceso durante muchísimos años, la llamada pena de banquillo, ¿sí? Y en donde se mantienen con esa situación de angustia, ¿sí? Hay que verlo también en relación con esa perspectiva y, por supuesto, la importancia también del proceso ágil, ¿sí? Beccaria decía sí, que el proceso, bueno, en relación con la prevención general, decía que también el proceso, digamos, debía ser ágil, digamos, en cuanto a la duración, pero también decía, debía garantizar también el derecho de defensa. No tan rápido como para no garantizar el derecho de defensa, y eso vemos todos los problemas de los juicios demasiado ágiles en otros países y también en relación
con el mismo procedimiento de flagrancia en Costa Rica. Pero sí, en temas como el de la criminalidad económica, ¿sí? Y la cibernética, hay un atraso tremendo, ¿sí? En la administración de justicia, que se ve imposibilitada de juzgar los asuntos por muchísimos años, y por supuesto que se requiere una agilización en relación con la investigación de estos delitos. Muchas gracias, Javier. Antes de hacer el cierre formal de la actividad de hoy, les recordamos que el ciclo de conferencias continúa la semana entrante, tanto de manera presencial como por los medios digitales y de redes sociales que bien se conocen. Les agradecemos mucho por haber venido, por seguir participando, a las personas que nos observan por estos medios. También muchas gracias, toda nuestra gratitud para Javier por habernos acompañado. Muchas gracias a las distinguidas visitantes de Cuba por habernos acompañado también el día de hoy. Y pues cordialmente invitadas, invitados, nos vemos la semana entrante a la misma hora y por el mismo canal a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a todos. Era algo que me faltaba, ¿sí? Yo tenía que dar una conferencia el 25 de marzo de 1999 en esta facultad sobre ese tema, y por diversas razones nunca se llegó a dar. Hoy por fin me he logrado dar. Tengo que decir que tengo que reconocer que me cambiaron el público, porque me parece que no era el público. Bueno, reiterando las palabras del doctor Gustavo Chang Mora, le agradecemos al doctor Javier Llobet por honrarnos con su participación y por compartir sus conocimientos con nosotros, y asimismo a todas las personas que asistieron y a quienes nos vieron desde redes sociales. Finalmente, les agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que se les dio al inicio, y les deseamos muy buenas noches.